tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por esta bendición, por este privilegio. Le pido que sea de gran inspiración y de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que Dios ha preparado para nosotros. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la 10ª lección de este primer trimestre del año 2025. Las reglas del conflicto es la temática de la semana y la sección para este día lleva como título El caso de Job. ¿Saben que el libro de Job nos ofrece una visión fascinante acerca de la realidad del conflicto cósmico, acerca de la realidad de este gran conflicto que nos afecta a todos por igual, que afecta al ser humano, que afecta al planeta Tierra, afecta al universo entero? Vamos a encontrar en el libro de Job los entretelones, lo que hay detrás de cámara, pudiéramos decir, en la actualidad para entender las razones del conflicto, pero sobre todas las cosas entender el amor grande del Señor, la protección poderosa de Dios y los límites que Él coloca al enemigo. Al abrir el libro de Job, en los capítulos 1 del 1 al 12 y del 2 el 1 al 7, la historia es más o menos parecida. La historia es más o menos en el mismo ambiente, en el mismo marco. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que hay un concilio en el cielo. No es una conversación privada que tienen Dios y Satanás. Es en medio de un concilio que se presenta esta conversación. Dice la palabra de Dios que los hijos del Señor, los hijos de Dios, subieron al cielo para el concilio, entre ellos Satanás como representante de esta tierra. El representante de la tierra era Adán, pero al pecar entonces el diablo usurpó este lugar hasta que Cristo se lo volvió a arrebatar en la cruz del Calvario. Es en medio del concilio entonces que el Señor le pregunta a Satanás de dónde viene, y es en medio del conflicto, del concilio, que él va a responder: vengo de la tierra, de rodearla, de andar por ella. Y el Señor le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y hace una declaración de Job interesante. Yo siempre digo que en el primer verso del capítulo 1, la declaración la hace Moisés, quien es el autor de este libro. Pero en el versículo de la conversación es el mismo Dios el que se expresa de Job con las palabras que ya Moisés ha descrito. Y cuánto nos gustaría que Dios dijera eso de nosotros, pero qué lejos estamos. Y entonces él le pregunta: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahora, ¿cuál es el sentido de esta pregunta? ¿Por qué el Señor la hace? Sin duda, esta pregunta tiene un sentido superior, tiene algo por encima. Es que la respuesta de Satanás a la pregunta de Dios: ¿de dónde vienes? Cuando él le dice: vengo de la tierra, de rodearla, de andar por ella, la respuesta encierra ciertas expresiones que indican: vengo de mi territorio, vengo de mi reino, vengo de donde yo gobierno absoluto. Y el Señor le dice: no, ese no es tu reino. Ese no es tu gobierno absoluto. Tú no dominas la tierra, porque ahí está mi siervo Job. Y mientras mi siervo Job está allí, entonces tú no eres el representante, tú no eres el gobernante, tú no eres el que tienes el control. Mira
que entonces la pregunta de Dios tiene un sentido más amplio. Está en el marco del conflicto. Job es un representante genuino de lo que Dios tiene. Y entonces empiezan una serie de acusaciones de parte de Satanás. Él te rinde homenaje, él te sirve, simple y llanamente porque tú le has cubierto, le has bendecido, le has amparado, le has cuidado, has colocado alrededor de él un muro protector. Esto sin duda era una calumnia contra el carácter de Job y el carácter de Dios. Estaba diciendo que Job era interesado y que Dios compraba a los seres humanos. Los compraba a fuerza de favores. Y entonces él le dice, deja que lo toque. Y el Señor en esta primera oportunidad del capítulo 1 le dice, bueno, toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Ahora, mira en el segundo capítulo, cuando nuevamente vuelve y Dios le hace la misma pregunta a Satanás. Entonces Satanás acusa a Job de ser egoísta, de pensar solo en sí mismo, solo en él. Por supuesto, es que piel por piel, mientras no se enferme él, mientras él no sea el que sufra. Mira qué cosa tan terrible, qué acusación tan fuera de sentido, porque había perdido a sus hijos y qué dolor más grande para un padre perder a los hijos. Pero así es el Satanás. Él es calumniador, como lo vimos en el día de ayer. Él es el padre de mentira. Y ahora Dios le permite tocar a Job, pero no le quite la vida. Varias cosas vamos a mirar de estas dos últimas cosas que hemos dicho, tanto del capítulo 1 como del capítulo 2. Allí miramos nosotros los límites que el enemigo tiene. Él no es todopoderoso, él no es supremo, él no tiene libertad absoluta, tiene límites. Y Dios los establece en forma muy diciente aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2. Lo que sucede porque Dios lo está permitiendo. El mal no tiene poder sobre nosotros en forma libre. Por supuesto, nosotros tenemos que entender esto en el marco del libre albedrío y de la libertad que Dios le da al ser humano. Pero todo pasa, todo absolutamente pasa por el control del Señor. Gloria al Señor por los límites que Él coloca al mal. Gloria al nombre de nuestro Salvador, porque muy pronto ese límite será para siempre al eliminar el mal de esta tierra. Pero al estudiar el libro de Job, entonces nosotros podemos observar la realidad del conflicto, la realidad de la supremacía de Dios, la realidad de la limitación del enemigo y del triunfo del bien sobre el mal. ¿Te parece que oremos para agradecer a Dios por esto? Querido Padre, gracias por esta misericordia, por esta bondad. Ayúdanos, dirígenos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.